En Bruselas quieren a Viktor Orbán fuera de la Unión Europea. La defensa a ultranza de los intereses de Hungría que lleva adelante contra viento y marea. Su primer ministro le ha ganado poderosos enemigos a todo lo largo y ancho del viejo continente. Y es que en el club de los 27 países europeos solo parecen tener cabida los gobiernos proclives a la sumisión más abyecta a los dictados de Washington. Por lo que alguien como el premier húngaro, que se ha opuesto tenazmente a los embargos comerciales contra combustibles fósiles de Rusia, por los estragos que esto causaría a su pueblo, ha sido puesto en la lista negra. Mientras se busca cualquier argumento para excluirle de la comunidad. ¿En qué consiste la última jugada de Bruselas contra Orbán? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Bruselas se la tiene jurada a Orbán. Visto por muchos como el rebelde de la Unión Europea, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, se ha convertido en una de las voces más incómodas del bloque comunitario y en principal obstáculo de Washington para avanzar en su estrategia contra Rusia. Su polémica postura frente al conflicto bélico en Europa del Este, las sanciones económicas contra Rusia y su defensa a ultranza de los intereses de Hungría le han valido un gran número de poderosos enemigos que amenazan con poner fin a su historia dentro del club europeo. Y así lo hizo saber el ministro del gobierno checo para asuntos europeos, Mikuláš Bek. El funcionario señaló que la postura de Orbán, en contracorriente con el resto de los miembros del bloque, podría conducir a la salida de Budapest de la Unión Europea. Durante una entrevista a la radio checa, Bek dijo y citó: «Hungría, en mi opinión, ha recorrido un largo camino hasta el borde de una especie de abismo y ahora debe decidir si alejarse de este borde o tomar un riesgo y un salto cuyas consecuencias no quiero especular». Los señalamientos del ministro de Gobierno checo para asuntos europeos apuntan a la estrategia del premier húngaro dentro de la Unión, quien en los últimos 6 meses, desde el inicio de la operación militar especial en Ucrania, ha sorteado una serie de acuerdos consistentes con sus ideales. Recordemos que Hungría fue el único país de Europa Central fronterizo con Ucrania que se negó a fijar posición con respecto al conflicto que Kiev mantiene con su vecino ruso, llegando incluso a prohibir el paso de material militar estratégico de los aliados a través de su territorio. La actitud de Orbán fue duramente criticada por las autoridades de la Unión Europea, quienes amenazaron a Budapest con sanciones por sus vínculos con el líder ruso, con quien tiene desde hace ya varios años una estrecha relación personal. Pero esta no es la primera vez que la Unión Europea le declara la guerra al premier húngaro. En el 2016, Orbán rompió con la unidad del bloque comunitario al manifestar públicamente su gran desacuerdo con las políticas adoptadas por Bruselas durante la crisis de refugiados. Ese año el gobierno de Hungría levantó una valla de varios cientos de kilómetros en su frontera sur y se negó a aceptar las cuotas de acogida de refugiados procedentes del norte de África, que le fue asignada por Bruselas en función del tamaño de su PIB. Además de negarse a aceptar la política de cuota impuesta por la Unión Europea, Orbán alentó a otros Estados miembros a rebelarse ante los designios de Bruselas, como fue el caso de Polonia, República Checa, Eslovaquia y Rumanía, provocando una confrontación política a lo interno del bloque. En el 2018, Orbán nuevamente vuelve a estar en la mira de la Unión Europea, luego de que su organización política, el Fidesz, y su aliado el Partido Popular Demócrata Cristiano ganaron 134 de los 199 escaños en las elecciones parlamentarias de ese año, asegurándose su 4º mandato. El respaldo alcanzado por el líder húngaro en las elecciones del 2018 no fue bien visto por todos en Bruselas, cuyos dirigentes se mostraron cautelosos frente al tercer triunfo consecutivo de Orbán, a quien acusaron de conducir al país hacia tendencias autoritarias. El 3 de abril del 2022, Bruselas centró toda su atención en las elecciones legislativas en las que el partido del primer ministro húngaro logró hacerse nuevamente con la mayoría de sufragios de manera clara, consiguiendo 135 escaños de los 199 del Parlamento. A pesar de las fuertes críticas de Bruselas, Orbán aseguró su 4º mandato consecutivo hasta el año 2026. Además, logró aumentar su presencia en el Parlamento húngaro, lo que dará más poder al mandatario europeo, que se ha convertido en ciertos aspectos en un líder tan influyente como la ex canciller alemana Angela Merkel.
Lo cierto es que la última victoria de Viktor Orbán se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para Bruselas, especialmente en estos momentos de guerra en Ucrania, ya que el dirigente húngaro se ha desmarcado de las posturas más radicales en contra del presidente ruso. Pese a las amenazas de la dirigencia comunitaria, Orbán sigue nadando a contracorriente, desobedeciendo los dictámenes de Washington, mientras la mayor parte de Europa se dirige a un túnel sin salida ante la proximidad del invierno y la insuficiencia energética. Hace apenas unas semanas, el líder europeo rompió nuevamente con el consenso del bloque comunitario en torno a Rusia, luego que su gobierno suscribió un acuerdo con la empresa estatal atómica de Moscú, la compañía Rosatom, para la ampliación de la planta nuclear de Paks, al sur de Budapest. El gobierno húngaro defendió la cooperación con su aliado, alegando que esta central jugará un papel de suma importancia en el futuro abastecimiento energético del país ante la crisis energética que azota al mundo, y en especial a Europa, por las sanciones occidentales contra Rusia. Ahora bien, a pesar de las críticas de muchos de sus socios europeos, Orbán ha defendido a ultranza el derecho de su país de comprar los recursos energéticos rusos. Recordemos que Hungría importa el 85% de su gas y más del 60% de su petróleo desde Rusia. El pasado mes de agosto, el gobierno húngaro dejó nuevamente en ridículo a Bruselas con la reciente firma de un gran acuerdo de suministro con la estatal de gas ruso Gazprom para terminar de blindar su seguridad energética. Mientras Europa sigue optando por inmolarse ante la inminencia del invierno que encontrará a la mayoría de los ciudadanos europeos desvalidos y sin el gas natural necesario para resguardarse del frío, Hungría duplicó las compras de gas a Rusia para evitar la crisis energética. Días después de conocerse el nuevo acuerdo gasífero, el líder ultranacionalista volvió a calificar de contraproducente la política de sanciones de Bruselas contra el país euroasiático, pues a su criterio solo ha contribuido a la destrucción de la economía europea. En opinión del primer ministro de Hungría, Bruselas debe entender que la actual política de sanciones no está beneficiando a Ucrania, ni mucho menos contribuirá al cese inmediato de las hostilidades en Europa del Este, como se ha querido hacer creer. Lo cierto es que Hungría se ha opuesto con gran tenacidad a las fuertes presiones que desde ambas orillas del Atlántico Norte se han dirigido contra su primer ministro, Viktor Orbán, para que éste se sume obedientemente a las sanciones contra la potencia euroasiática. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.